Señor les bendiga. Hoy estamos comenzando un nuevo curso, un nuevo estudio bíblico, muy animados, con muchas preguntas para nosotros poder resolver en este estudio, que es el libro del profeta Jeremías. Abran sus Biblias, por favor, allí, en el libro del profeta Jeremías. Nosotros permanentemente como iglesia queremos estudiar los libros de la Biblia. Nosotros queremos estudiar los libros de la Biblia y queremos en este momento estudiar un libro del Antiguo Testamento que se llama el libro del profeta Jeremías. Es un libro extenso, es un libro amplio, es un libro con 52 capítulos y lo vamos a estudiar un capítulo por domingo. Es decir, vamos a tener para 52 domingos, más 3 domingos de introducción, más 3 domingos de conclusión. Hoy comenzamos, y el título que yo le he puesto a la predicación de hoy, que es una predicación introductoria, es Jeremías, Dios es exaltado. Ese es el significado del nombre Jeremías, Dios es exaltado. Pero en términos prácticos es Dios levanta. Y eso es importante para nosotros, porque cuando estudiamos la Biblia vamos a encontrar básicamente dos aspectos. Primero, lo que revela de Dios, y segundo, cómo aplicar ese mensaje a nosotros. ¿Qué revela Jeremías sobre Dios? Que Dios es exaltado, o sea que Dios es excelso, magnífico, extraordinario, grandioso. Pero ¿qué revela para nosotros es el Evangelio? Que Dios está conmigo. ¿Qué revela el libro de Jeremías sobre Dios? Dios es exaltado, es Dios grande, Dios magnífico, Dios que está por encima de todas las cosas y circunstancias. Pero ese evangelio, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? Dios levanta. Como Dios es exaltado, Dios levanta. ¿Qué levanta Dios? Levanta su plan, levanta su propósito, lo hace real, levanta el ánimo nuestro, levanta nuestra familia, levanta nuestro rostro, nos hace tener fe, esperanza, confianza, determinación y ver la gloria de Dios aún en medio de las peores circunstancias. El profeta Jeremías es un profeta del reino de Judá. Vivió en Jerusalén básicamente toda su vida. Estuvo acompañado de Baruch, un secretario, un copista, un escriba, que escribía lo que Jeremías le dictaba y que tuvo la custodia de todos los escritos del profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un profeta en medio de muchísima situación difícil, con circunstancias muy adversas. La Biblia dice, si nosotros vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 1, dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. La Biblia nos está diciendo ya allí varios datos interesantes, y uno de ellos es que Jeremías, siendo profeta, también era sacerdote. Jeremías fue sacerdote, pero no ofició como sacerdote, ofició como profeta, pero era sacerdote, era hijo del sacerdote Hilcías. El sacerdote Hilcías fue el que encontró el rollo del templo cuando el templo estaba descuidado en época del rey Josías. El sacerdote Hilcías. Y Jeremías es hijo del sacerdote Hilcías, de una provincia cercana a Jerusalén, un pequeño poblado, más o menos a unos 5, algunos dicen que 8 kilómetros de Jerusalén, que se llama Anatot. Anatot, un pequeño pueblo a las afueras. Muchas de las familias sacerdotales y algunos de los profetas no vivían en los centros principales de las ciudades, sino que vivían a las afueras. Siempre a las afueras vive gente muy importante, júzguenlo por nuestra iglesia. Pero en esa ciudad, Anatot, pequeño poblado, vivía el profeta Jeremías, de Anatot. No lo encontramos ni en el mapa, pero la Biblia lo registra. Un pequeño pueblo muy importante de la tribu de Benjamín. Jeremías permaneció soltero, dice la Biblia, durante toda su vida. Se cree que fue llamado a ser profeta muy joven.
y más o menos el periodo de su profecía fue unos 50 años. Y se cree que Jeremías murió más o menos entre unos 85 y 90 años. Fue un profeta que vivió para ver todo el cumplimiento de la profecía y que nos ayuda a nosotros a ver la gracia de Dios y la esperanza durante largos periodos de la historia. Nosotros ver que Dios levanta durante un día, una semana, un año es fácil, pero poder ver que Dios levanta durante 40 años, 60 años, 80, 90 años, ya es diferente. Mantener la confianza, la esperanza, la firmeza, aún en medio de situaciones continuas y reiteradas de adversidad, es difícil. Jeremías es un profeta que vivió durante varios reinos. Durante el rey Manasés, Amón, Josías, recuerden que ya lo estudiamos acá, Joacim, Joaquín y Sedequías. Durante todos esos reyes, el profeta Jeremías vivió más o menos 90 años. Pero profetizó durante el rey Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Durante 5 reyes del reino de Judá, Jeremías ejerce su periodo profético. Fue contemporáneo con otros profetas conocidos nuestros: Ezequiel, Daniel, Habacuc, Sofonías, Nahum y Apocalipsis. Durante todos esos profetas, unos del norte, otros del sur, son compañeros de la profecía en ese periodo de Jeremías. Yo quiero que leamos algunos textos de la Biblia y vamos a ir a 2 de Reyes 22, versículo 8. Dice: entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Hilcías y su escriba Safán. Hilcías fue el padre de Jeremías, y Jeremías también estuvo acompañado de un escriba que se llamó Baruch. Queridos hermanos, ¿por qué Jeremías tuvo un escriba? Nunca los profetas tenían escribas. Los escribas los tenían los sacerdotes, o los reyes, o los que necesitaban traducción. Jeremías es el único profeta en la Biblia que está acompañado de un escriba, porque necesitaba tener el registro de todos sus escritos y porque él es de clase sacerdotal. Jeremías capítulo 1, ya lo leímos, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que recibieron en Anató, en tierra de Benjamín. Y vamos luego al capítulo 16, versículos 1 al 4. Dice de la siguiente manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque Jehová dice que los hijos y las hijas nacidos en este lugar, las madres que los den a luz y los padres que en esta tierra los engendren, morirán de dolorosas enfermedades y no serán llorados ni sepultados, sino que serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Por qué Jeremías no se casó? Estuvo soltero toda su vida. Porque Dios le dijo. Dios le dijo que como una señal profética, como un anuncio y como una advertencia del juicio de Dios sobre Judá y sobre todo Israel, él no debería casarse ni tener hijos. Porque esos hijos, si él los tuviera, irían a morir y a hacer vivir toda la aflicción. Fue una señal profética y él la cumplió. Jeremías fue un profeta que usó muchas señales que Dios le dio. ¿Recuerdan la de la olla hirviente? ¿Recuerdan la de un cinto podrido? ¿Recuerdan la de la olla del alfarero? ¿No se acuerdan? La de la cigüeña, la de la tórtola. Muchas señales va a usar Jeremías, la de estar en una cisterna, metido en una cisterna, y de manera simbólica dio muchos mensajes,
Y la razón por la que usó muchos símbolos en su profecía fue porque muchos de los a quienes él les daba la profecía no querían escuchar. Entonces, como no querían escuchar, Dios, que es perfecto y soberano, llevó a Jeremías a usar símbolos. Bueno, si no quieren escuchar, por lo menos vean. Y a través de esos símbolos él daba su mensaje y reiteraba el plan perfecto de Dios para el pueblo de Israel. Jeremías es un profeta muy interesante, la verdad. Muy interesante. Por todo el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación y lo que él enseñó. Jeremías capítulo 9, versículo 1. Dice: ay, si mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuentes de lágrimas para llorar día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo. Se le conoce en el argot popular como el profeta llorón, porque la Biblia dice que lloraba y lloraba. Y aquí está él mismo haciendo un lamento, diciendo: si mi cabeza fuera una fuente de agua, se podría deshacer, y mis ojos también de llorar. Jeremías lloró muchísimo. Jeremías es uno de los ejemplos o de los cuadros depresivos en la Biblia, de profetas, junto a Elías. Recuerden que Elías y Jeremías fueron profetas que tuvieron depresión. Elías por un periodo de 3 años y medio, pero Jeremías por un periodo muy extenso durante toda su profecía. ¿Qué lo hacía llorar a Jeremías? ¿Por qué lloraba? El dolor, la desobediencia del pueblo. Pero dice también la Biblia que lloraba porque se sentía solo, se sentía triste, se sentía desanimado, se sentía en adversidad y lloraba muchísimo. Cuando nosotros lleguemos a otros capítulos más adelante, vamos a ver que era un hombre que lloraba mucho. Jeremías 13, 17. Dice: mas si no escucháis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Así que todos los que lloran se van a sentir identificados con Jeremías, con los que lloramos. Porque nos vamos a sentir identificados con situaciones de llanto, de dolor, de adversidad, de angustia. Claro, hay que identificar los motivos por los cuales él lloraba. Porque Jeremías no lloraba de impotencia o de rabia. Jeremías lloraba de dolor porque el pueblo no se arrepentía. Y porque él, advirtiéndoles y dándoles el mensaje, el pueblo cada vez iba en contra del mensaje. Jeremías 14, 17. Dice: les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque la Virgen, hija de mi pueblo, ha sufrido una terrible desgracia, porque su llaga es muy dolorosa. Jeremías lloraba, pero el llanto de Jeremías, más que una situación personal, emotiva, es el corazón de Dios mostrando su bondad y su justicia para un pueblo rebelde. A través de Jeremías vamos a ver que es Dios mismo el que le mandaba a Jeremías que llorara, y lo hacía llorar frente al pueblo, y quedó registrado que él lloraba y se lamentaba para mostrar que Dios tenía dolor y compasión por su pueblo que no se arrepentía, que Dios llamaba al pueblo al arrepentimiento y el pueblo no se arrepentía. Y mientras Dios le decía una cosa, el pueblo hacía otra. Jeremías advirtió al pueblo 2 cosas básicamente. Les decía: arrepiéntanse porque Dios va a juzgar. Arrepiéntanse. Y les decía: pero si no se arrepienten, entonces no se opongan al imperio babilonio. No resistan a Babilonia. Porque si ustedes resisten a Babilonia, el emperador los va a destruir. Interesante eso. Si ustedes no se arrepienten y son llevados cautivos, no pongan resistencia. Déjense llevar. No se pongan en contra del emperador. No vayan en contra del rey. Déjense llevar para que sean preservados, porque la profecía dice que ustedes, al ser preservados, regresarán nuevamente a poseer la tierra.
Pero si ustedes oponen resistencia, ¿qué es lo más natural que sucede? Los matan. Cuando uno es atracado o tiene una situación de amenaza, de muerte, y uno opone resistencia, ¿qué acontece? Lo más probable es que lo matan o lo lastiman. Jeremías les dice, no opongan resistencia. ¿Saben qué hizo el rey Nabucodonosor? Estaba tan feliz porque Jeremías estaba dando esa profecía diciendo, si Babilonia se los viene a llevar, déjense llevar. No pongan resistencia, ríndanse ante el rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor estaba feliz porque dijo, Jeremías es uno de los nuestros. Porque está diciéndole al pueblo que se deje llevar cautivo y que no ponga resistencia. Es uno de los nuestros. Tanto así que Nabucodonosor le envió un mensaje a Jeremías diciéndole, lo vemos muy bien, usted es uno de los nuestros, te vamos a condecorar, te vamos a dar un puesto honorífico, un puesto de honor para que tú disfrutes porque tú estás a favor nuestro. Y Jeremías rechazó todo eso, porque realmente Jeremías no estaba hablando de que a favor de Babilonia, sino hablando de que Babilonia iba a ser usada como una vara para disciplinar a Israel, pero luego Dios iba a destruir a Babilonia. Eso también lo decía la profecía del profeta Jeremías. Queridos hermanos, la realidad en la cual Jeremías tiene que vivir y tiene que permanecer es una de las realidades más hostiles que ha podido vivir el pueblo de Israel, que comienza con el rey más malvado, Manasés. Muchos de nosotros a veces en nuestro idealismo pensamos, si yo tuviera mejores condiciones de vida, si no me tocara esta realidad política o económica o social, o si mi familia fuera diferente. Muchos pensamos eso. Y saben, cuando nosotros pensamos y decimos eso, nosotros estamos pecando y estamos desconociendo la soberanía de Dios. Si yo tuviera esto o aquello, o si tuviera estas condiciones, o si me hubiera tocado vivir en este otro lugar, o país, o familia, estamos pecando. ¿Saben por qué? Porque estamos desconfiando que Dios es soberano, y estamos desconfiando que Dios es perfecto, y que toda circunstancia, difícil o no a nuestro modo de ver, es provista por Dios, y que Dios es fiel. El hogar que nos dio, la familia que nos dio, los hijos que nos dio, el trabajo que nos dio, hace parte del plan perfecto y soberano de Dios para nosotros. ¿Amén? A nosotros nos gustaría que se nos dijera, no, esas circunstancias se van a cambiar y vas a tener otras y esas sí son favorables. Pero la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice que en medio de todas las circunstancias Dios es fiel. Dios es perfecto. Dios es inmutable. Jeremías vivió situaciones tan, pero tan difíciles, que ¿saben a qué punto llegó Jeremías en sus situaciones difíciles? A querer abandonar todo. Y Jeremías llegó un momento en que dijo, yo no vuelvo a saber nada más de Dios. No quiero saber de Dios, no quiero saber de la iglesia, no quiero saber del culto, de nada. Fue tan terrible la situación de Jeremías que Jeremías quiso quitarse la vida. Y Jeremías dijo, no vale la pena vivir. Si es así, yo no quiero seguir viviendo. No nos debe asustar esa realidad, hermanos. Porque a veces nosotros mismos, u otros hermanos o familiares, a veces llegan a situaciones así, de depresión, de angustia, o de querer, o pensar que la vida no tiene valor, o de querer atentar contra su vida. Nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. Amén. Varios hombres en la Biblia, nos muestra la Biblia, que tuvieron situaciones de muchísimo dolor o angustia. Jeremías, Job, Elías, Moisés, Jonás. Queridos hermanos, lo que la Biblia nos dice es que aun si nosotros llegáramos a pensar que la vida no vale, y aun si llegáramos a pensar que es mejor morir que vivir por las circunstancias tan difíciles, hay esperanza en Cristo. Ninguno de esos profetas o personajes de la Biblia que desearon morir y que anhelaron morir a causa de las circunstancias, ninguno murió, ni ninguno se quitó la vida. Y eso nos muestra la gracia de Dios. Aunque lo pensaron, aunque en su crisis y en su confusión emocional vieron eso como una alternativa,
Dios los guardó, Dios los preservó. Y eso es esperanzador para nosotros. Jeremías vivió en situaciones muy difíciles. Cuando Judá estaba cada vez abandonando la ley de Dios. No solo en el norte de Israel, se había llenado todo Israel de ídolos y de santuarios a Baal y a Astoret y a Acera y a todos los dioses y diosas falsas, sino que también en el mismo templo se estaban construyendo esas imágenes. En el mismo templo, el templo de Salomón, que había sido construido para adorar únicamente a Dios, lo habían llenado los reyes paganos de Israel, de ídolos falsos. ¿Cómo se sentía Jeremías? ¿Saben qué otro culto habían instaurado en el templo de Jerusalén? No solo en Samaria, en el norte, sino en el reino del sur. El sacrificio de niños a Moloch. Los padres devotos, judíos, creyentes, que adoraban a este dios falso, Moloch, le ofrecían sus propios hijos y los entregaban vivos en el templo de Jerusalén para ser quemados como sacrificio a sus dioses. Y la Biblia dice: es abominable aquel que pase sus hijos por fuego. Es abominable entregar sus hijos en sacrificio. Hay que cuidar los hijos porque son de Dios, no son nuestros. Pero lo habían hecho con la venia de los reyes, entre ellos Manasés, Amón y otros reyes malos y perversos. En Josías, que es cuando comienza Jeremías, su periodo profético, Josías hace un hallazgo maravilloso y parece que aparentemente hay una restauración. Se le conoce como la reforma de Josías. Sin embargo, esa aparente reforma no tuvo ningún eco en el corazón de la nación. ¿Saben por qué? Porque fueron reformas políticas. Y las reformas políticas no inciden en la vida espiritual de los pueblos. Las reformas políticas no transforman los corazones. Los políticos y los gobernantes pueden hacer leyes buenas, aparentes, pero eso nunca transformará, porque solamente transforma el Evangelio. Jeremías predicó el Evangelio y no fue oído, pero los reyes anunciaban cambios y esos cambios eran tenidos en cuenta. Muchos de esos profetas eran falsos, que anunciaban. ¿Y saben cuál es el mensaje de los profetas? Se resume en dos palabras, o en una palabra. El mensaje de casi todos los profetas en la época de todos estos reyes: paz, paz. ¿Y Dios qué dice? Destrucción, juicio. Era totalmente antagónico el mensaje de los profetas de Dios al mensaje de los profetas falsos. ¿Saben el pueblo a quienes escuchaba? A los profetas falsos. Porque a quién no le gusta que le digan que le va a ir bien. ¿A quién de nosotros no nos gusta que nos digan que vamos a tener dinero y salud y que vamos a progresar y que vamos a tener bienestar y viajes y todo incluido? ¿A ustedes les gusta ese discurso? En nuestra humanidad nos gusta. En nuestra humanidad quisiéramos tener dinero y tener propiedades y bienestar y viajes y comodidad y comer lo que deseemos y hacer lo que quisiéramos. Eso lo anhelamos todos nosotros. Nuestros hijos que son pequeños lo anhelan y nos lo dicen. Nosotros también. Y ese era el discurso populista de los profetas del mundo. Pero el discurso de Dios era opuesto. El discurso es: ustedes son una nación perversa y van a ser destruidos. Ustedes son una nación corrupta, abominable a los ojos míos, y va a ser destruido el sistema monárquico, el templo va a ser destruido, las murallas destruidas, y ustedes van a ser llevados cautivos. El mensaje era: las mujeres que están en embarazo van a sufrir, los hijos pequeños van a sufrir porque van a ser exterminados muchos, va a haber muchas mujeres llorando porque son viudas, muchos hijos huérfanos porque los hombres van a ser muertos en la guerra, viene destrucción, viene juicio. Pero ¿saben qué decían los reyes? Ese mensaje no lo recibimos. Queremos tener profetas que nos digan cosas halagüeñas, cosas atractivas, cosas que nos endulcen el oído. Hermanos queridos, se parece a nuestros días. En nuestros días también, ¿de qué están llenos los lugares de culto? De mensajes así.
casa, carro, beca, te va a ir bien, vas a prosperar, esta semana te va a llegar un dinero adicional, en este año vas a tener un viaje, vas a progresar de una y de otra manera. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? El mensaje del Evangelio es: arrepiéntete de que eres pecador, humíllate, reconoce que solo en Dios hay esperanza y vida eterna. Por eso, esos lugares donde se predica la palabra pura, ¿saben cómo están? Solitarios y bien vacíos, como vivió Jeremías. Jeremías vivió una vida patética, hombre solo, sin amigos, despreciado, como el último mensajero, contrario a su discurso a todo lo que se decía, un hombre que iba totalmente en contravía, un hombre solitario, triste y tendiente a la depresión, precisamente por la situación que él vivió. Su familia lo abandonó, su familia lo dejó solo, todo el mundo lo dejó solo. Venía de familia pudiente, de familia sacerdotal, de familia reconocida, de familia que estaba emparentada con el gobierno, porque Hilcías era el sacerdote en la época de Josías. Sin embargo, ¿cómo terminó Jeremías? Solo, lejos de los centros de poder, por una simple razón, hermanos, pero una razón que vale la pena: por predicar el Evangelio, por mantenerse firme en la verdad, por no negociar los principios. ¿Cómo sería tan difícil la situación que hasta el propio Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, le ofreció un puesto de honor con tal de que dejara de predicar? Le dijo: si usted predica, o si usted deja de predicar eso que predica, nosotros lo vamos a honrar. Y en el reino también de Judá tuvo propuestas muy interesantes, pero él se mantuvo firme. Dios lo mantuvo firme, Dios lo sostuvo, aún a costa de tantas situaciones. Dios rompe el silencio a través de Jeremías, haciendo denuncias muy severas. Jeremías 36, versículo 4 y versículo 32. Llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch en un rollo en blanco, dictadas por Jeremías todas las palabras que Jehová le había hablado. Tomó pues Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él, dictadas por Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Joacim, que fue otro de los reyes en el periodo de la profecía de Jeremías, dice la Biblia que el rollo que Josías o Hilcías encontró y lo entregó a Josías, y que se leyó públicamente, por el cual se restauró la Pascua, fue quemado por un rey posterior, el rey Joacim. Miren qué interesante, ¿no? ¿Saben qué es lo que siempre se ha querido destruir a lo largo de todos los tiempos? La palabra de Dios. ¿Saben? A los enemigos del Evangelio, a los enemigos de Dios, no les interesa ni siquiera destruir los templos, ni cerrar los templos. Les interesa destruir la palabra de Dios. Porque si destruyen la palabra y la creencia de las personas en la palabra de Dios, podrán destruir el Evangelio. Pero la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Jeremías 45:1. La palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras dictadas por Jeremías en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y lo pueden leer posteriormente. Isaías 36:7. Así me dices: en Jehová nuestro Dios confiamos. ¿Acaso no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías, y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis? Y luego en Jeremías 7:31, han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni me pasó por la mente. Y luego en Jeremías 19:5, edificaron lugares altos a Baal para quemar en el fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni dije, ni me vino al pensamiento.
Y Jeremías 32:35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas en honor a Moloch, lo cual no les mandé. Nunca pensé que cometieran tal abominación para hacer pecar a Judá. Jeremías es un libro de lamentos. Dios se lamenta, no porque Él no conozca lo que Él ha determinado y está aconteciendo, sino para mostrar su compasión. Dios se lamenta diciéndole a Israel, a Judá especialmente, ¿por qué se olvidaron de Él? Queridos hermanos, ese es el mismo lamento de Dios para nosotros, para como iglesia. ¿Por qué nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos? Pero es el mismo lamento de los padres creyentes por sus hijos. ¿Por qué hacen lo que no se les mandó? ¿No les pasa a ustedes? Que le mandamos una cosa a nuestros hijos y nuestros hijos hacen todo lo opuesto. Y la pregunta de uno es, ¿quién les mandó a hacer eso? Por eso está el dicho, ¿quién le manda? ¿O quién lo manda? ¿Quién lo mandó a hacer eso? Si lo que se le dijo que hiciera, no lo hizo. Pero es el mismo lamento de Dios hoy para nosotros. Jeremías, Dios levantó un hombre poderoso, firme en carácter, fuerte, que en medio de las peores adversidades se mantuvo firme. Aún en medio de su depresión, de su llanto, de su soledad, se mantuvo firme frente a la hipocresía, la adulación, la calumnia y las amenazas que le causaron. Pero el discurso era, les mandé una cosa e hicieron otra. Les entregué una tarea y les puse profetas y no obedecieron. Viene juicio por eso, y viene destrucción. Y vino efectivamente. Ahí se acaba la monarquía con Ezequías. Jeremías logra ver cómo se apaga la monarquía en Israel. Monarquía que duró por muchos años, ¿cierto? Unos 800, 900 años de reyes ininterrumpidos. Se va apagando la llama, la antorcha. Y recuerden que la monarquía Dios la estableció para mostrar uno de los oficios que Cristo cumple perfectamente, como rey. Pero Jeremías, cada vez que predicaba, el pueblo hacía lo peor. Y volvía y predicaba, ¿y saben qué hacía el pueblo? Más peor. Y más, y más, y más. Hasta que Dios definitivamente decide no darle más reyes, con Sedequías, y son llevados cautivos. Queridos hermanos, nosotros vivimos situaciones similares, por eso nos identificamos con Jeremías. Dios va a usar este libro para enseñarnos, a nosotros primero, pero también a otros, de que nosotros predicamos una cosa y nosotros mismos hacemos otra, y nuestros hijos hacen otra, y la iglesia y el mundo hace otra, opuesta. ¿Cuál es nuestra única esperanza? Y a veces nos deprimimos también, y a veces lloramos, y a veces nos lamentamos, y a veces decimos que no vale la pena. ¿Qué día me decía un hermano? Me decía, mire hermano, esto es muy duro, yo no voy a seguir predicando, porque esto es muy duro. Y es cierto, pero aún así hay que seguir predicando, porque no nos pusimos nosotros, Dios nos puso. Aún así ustedes y yo tenemos que seguir adelante, porque Dios nos puso y Dios nos sostiene. ¿En qué consiste el mensaje de Jeremías? Básicamente dos cosas: juicio y arrepentimiento. Juicio para los incrédulos, juicio severo para las naciones que se levantan contra los creyentes, juicio para los imperios y para los reyes que deliberadamente legislan en contra del plan de Dios, y arrepentimiento para los creyentes. Es el mismo discurso de Dios. Por eso la Biblia es espada de doble filo, porque sirve para traer juicio y condenación a los incrédulos, pero sirve para dar aliento y esperanza y vida a los creyentes. En el libro de Jeremías vamos a encontrar eso. Jeremías casi que llega un momento en su escrito donde Dios dice, si quieren seguir haciendo lo que quieren, háganlo. ¿Quieren seguir viviendo así? Vivan. Pero hay juicio. ¿Ustedes no se quieren arrepentir? Adelante. ¿Ustedes quieren seguir en sus malos caminos? Tranquilos, háganlo. Que es lo que muchas veces el padre tiene que decir a sus hijos, ¿cierto?
Usted no quiere obedecer, no quiere someterse a las leyes, entonces dale, adelante, tenga toda la libertad. Pero usted tiene que saber una cosa, que Dios va a tomar cuenta de todo lo que usted hace. Y nosotros llegamos a momentos así, ¿verdad? Nuestro gobierno, ustedes saben cómo está abiertamente legislando en contra del Evangelio. No es desconocido eso para nosotros, pero no nos debe asustar. No nos debe paralizar el saber que el gobierno legisla en contra de la familia, en contra de nuestros hijos, en contra de la moral. No nos debe asustar. ¿Saben qué tenemos que hacer? Denunciar. Hay que denunciar eso. ¿Cómo lo denunciamos? Con nuestra vida y con el discurso. Hay que denunciar. Eso que nuestro gobierno va a aprobar, o está aprobando, es en contra de la ley de Dios. Y Dios va a juzgar eso. Esos gobiernos que se prestan, legisladores nuestros, que muchos llegaron con votos nuestros a esos puestos de poder y legislan en contra de la familia, en contra de la naturaleza y en contra de Dios, tendrán que dar cuentas de Dios. ¿Y nosotros qué nos corresponde? ¿Cuál es nuestro deber? Arrepentirnos. ¿De qué nos debemos arrepentir, hermanos? De no hacer la voluntad de Dios, de no ver el mensaje y valorarlo, de no seguir en la línea del Evangelio correcto, de no mantenernos unidos viendo la esperanza y la gracia de Dios. Nosotros necesitamos arrepentirnos, porque las promesas que Dios da son para los creyentes, y los creyentes disfrutaremos de las promesas de Dios, porque no pasarán por alto, porque son promesas para los creyentes. Y a pesar de nuestro pecado muchas veces deliberado y persistente, Dios nos va a guardar. Jeremías comenzó a profetizar insistentemente que Babilonia iba a vencer y que iba a invadir a Judá y iba a vencer. 20 años antes de que eso sucediera. Y Jeremías lo hizo y luego él vio. Pero ¿sabe qué hizo el pueblo? Caso omiso. Okay. Jeremías predicaba a los reyes y los reyes no se inmutaban. Jeremías anunciaba el discurso a veces con lágrimas, a veces simbólicamente mostrando la miseria que iba a vivir el pueblo. ¿Y saben qué hace el pueblo? No percibe. Hermanos, triste realidad, pero realidad que a veces nosotros también la vivimos. Cuando nos volvemos indiferentes al mensaje, cuando leemos y escuchamos y venimos pero nos es indiferente, cuando lo hacemos de manera religiosa pero no de manera viva y somos indiferentes al mensaje, cuando nosotros decimos, bueno, ya escuché, ya me voy y vivo mi vida, pero no soy consecuente de que ese mensaje tiene esperanza, pero también tiene consecuencias si lo descuidamos o lo despreciamos. Jeremías creyó en la misericordia de Dios. En su mensaje Jeremías creyó que Dios es misericordioso, que Dios así como castiga y como corrige y como disciplina y destruye a los impíos, tiene esperanza para su pueblo. Está la esperanza que les dio profetas y les dio gobernantes, algunos un poco justos o temerosos, pero que por lo menos anunciaron. ¿Qué utilidad tiene para nosotros estudiar el libro de Jeremías? ¿Por qué vamos a estudiar Jeremías y no otro libro? Por varias razones, hermano. Porque Jeremías nos habla de cómo mantener la esperanza en medio de las dificultades persistentes. No de dificultades casuales o momentáneas, sino cómo en medio de dificultades que son recurrentes a la vida misma, hay esperanza para eso. No son las dificultades del fin de semana, no son las dificultades de un día o de un año difícil, no es un periodo o un ciclo, como dicen algunos, de dificultades, sino cómo en medio de toda una vida llena de dificultades, ustedes y yo tenemos esperanza. Muchos de nosotros tenemos que vivir periodos muy extensos de dificultades, periodos difíciles donde no tenemos respuesta de solución. Pero ¿saben qué respuesta Dios nos da? Yo estoy con ustedes. Y eso es suficiente. O hay esperanza, o no teman. Y eso es suficiente para nosotros. La utilidad del estudio de Jeremías es que Dios está con su pueblo a pesar
de. Nosotros podríamos decir, bueno, ¿por qué Dios no destruyó a ese pueblo? Se levanta otro pueblo, ¿o no? ¿Difícil para Dios hacerlo? ¿Difícil para Dios que los destruyeran y que les metieran fuego y crear otro pueblo? Eso es sencillo para Dios. Pero ¿saben por qué Dios no lo hizo? Porque Dios es fiel, porque Dios es inmutable, porque a pesar de toda nuestra rebeldía, mucha de ella deliberada y necia, Dios es fiel. Y Dios prometió, claro, sufrimos las consecuencias, el dolor y todas las implicaciones de nuestro pecado, pero el libro de Jeremías nos ayuda a ver que Dios es fiel durante toda nuestra vida. ¿Saben por qué también es útil el libro de Jeremías? Porque nosotros estamos viviendo en una época histórica y en una gran ciudad donde hay gran crisis emocional. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada vez es mayor la crisis emocional que se vive en nuestra ciudad y en el mundo entero, en las grandes ciudades. El caos, hay una enfermedad que se volvió de moda que se llama el estrés. ¿Y qué es estrés? Pues es la impaciencia que yo tengo porque quiero hacer las cosas y no las puedo hacer, y no me alcanza el tiempo, y no tengo los recursos, y no tengo la fuerza, entonces me estreso. Pero realmente lo que muestra todo eso es una realidad angustiante en la cual nosotros vivimos. Nosotros vivimos en una sociedad angustiante, que nos angustia. Usted sale a la esquina y aún sin salir está angustiado, de pensar si el dinero le alcanza, cómo va a hacer para darle educación a sus hijos, cómo va a hacer para pagar el arriendo, las cuentas. Hace 50 años en el campo no era así. Algunos de nosotros venimos del campo y sabemos que en el campo era tranquilo la vida, no tenemos que preocuparnos por eso. ¿Quién se preocupaba por una cuenta de celular, de internet, de DirecTV, nada? ¿Quién se preocupaba si el agua llegaba o no llegaba? Ahí llegaba la canalcita o el chorrito y no tenía agüita todos los días. ¿Quién se preocupaba por educación? Él estaba en la escuela y nuestros hijos iban a la escuela. No había esas preocupaciones, hermanos. No había esas angustias que paralizan. Nosotros vivimos en una época y en una ciudad que nos genera eso, el ambiente. La sociedad misma, como es una sociedad de consumo, tú tienes que darle educación a tus hijos, pero no solo que aprendan a leer y escribir. Tienes que darles el bachillerato y tienen que ser un buen bachillerato. ¿Sí? Y tienen que ser bilingües, y tienen que esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. ¿Cómo terminamos nosotros? No tenemos fuerza, no tenemos condiciones, ni físicas, ni emocionales, de nada para nosotros poder responder a las demandas de una sociedad tan injusta como la que tenemos, y que nos angustia. ¿Saben? Jeremías nos da esperanza con su mensaje. Porque Jeremías nos ayuda a no pensar en ganancias personales. Jeremías está en contra del materialismo en su discurso profético. Nos ayuda a no ver todas esas angustias que el sistema nos las vende como necesarias, a no verlas como necesarias, sino a ver que lo único necesario es el Señor. Si lo demás se puede, está bien, pero si no se puede, no hay problema. Cero estrés, no nos angustiemos, porque tenemos al verdadero y Él está con nosotros. El profeta Jeremías nos ayuda a que aún si nosotros caemos en depresión y caemos en quebrantamiento y caemos en crisis emocionales o mentales donde perdemos la esperanza, Jeremías nos ayuda con el discurso que el Señor nos dio a través de él a retornar a las promesas. Porque es probable que en muchos periodos nosotros nos dejemos llevar por las angustias del mundo y por los afanes de este mundo que ahoguen el Evangelio y lo quieran hacer morir. Jeremías nos ayuda a volver a la esperanza. Y esperamos que en este año de estudio, hermanos, volvamos a la simplicidad del Evangelio, a la sencillez de la vida, donde nosotros dejemos de pensar tanto en las añadiduras que nos angustian y que nos esclavizan, y que veamos que la vida realmente en el Evangelio es sencilla y es simple. Es confiar en el Señor y Él hará. Es espera en Él, encomienda tu camino en Él y hay esperanza. Eso es sencillo. Y que nosotros no nos dejemos llevar sin sentido, de manera tan efímera por las cosas de este mundo. Muchos de nosotros ya no tenemos tiempo para nada. ¿Por qué? Y ya uno tiene 20 proyectos esperando. Si no para nosotros, para nuestros hijos.
Y perdimos esa tranquilidad, perdimos ese gozo de deleitarnos en el Señor, de ver las promesas del Señor y tener esperanza, de recibir el mensaje del Señor. Tranquilo, yo estoy con ustedes. Lo conocemos en teoría, pero en la práctica lo desconocemos, porque estamos llenos de afanes, queriendo vivir como vive el mundo, con modelos y patrones equivocados, y no llevando el modelo correcto. ¿Saben, queridos hermanos? Jeremías es un modelo para nosotros. Pero no es un modelo que el mundo quiere imitar, pero debe ser un modelo para nosotros los creyentes. Aprender a tener esperanza en medio de la soledad, en medio del abandono, a tener confianza en medio de las situaciones, a saber decir no a las propuestas tentadoras del mundo, a las propuestas económicas y que nos quiere honrar el mundo, decir no lo recibo porque yo vivo para Dios. Jeremías es un modelo, enseñándonos a vivir cuál es la calidad de la vida realmente, cuál es el sentido y la esencia de la vida y cómo cultivar esa esencia a través del Evangelio. Jeremías es un hombre interesante. Jeremías tenía tanto conocimiento de la ley de Dios, siendo profeta, cosa que los profetas muchos no conocían ampliamente la ley de Dios. Pero saben, él venía de clase sacerdotal y fue criado por familia de sacerdotes. Y los sacerdotes eran muy estrictos, eran maestros de la ley. Y esa educación le sirvió muchísimo. Según la Biblia indica, Jeremías venía de la familia de Abiatar. ¿Se acuerdan quién fue Abiatar? Un sacerdote muy reconocido en todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Venía de la misma familia de Moisés, de la familia de Elí, de toda esa clase sacerdotal ortodoxa, firme en los principios, consistente en la educación. Por eso él sabía cuáles eran las responsabilidades de los sacerdotes, de los reyes y de los profetas, porque él era un maestro. Jeremías había sido instruido y conocía cuáles eran las obligaciones, y por eso las puede denunciar, porque las conocía a fondo. Había sido criado con buenos principios y con una familia temerosa de Dios. Hijo del sacerdote Hilcías, y de una descendencia de familias sólidas. Queridos hermanos, nosotros necesitamos llegar a eso, y solo el Evangelio nos puede llevar a tener familias sólidas, a tener iglesias sólidas, no sin dificultades, porque no existirá nunca, sino familias que en medio de múltiples dificultades se mantengan firmes y fieles, viendo a Cristo como su única esperanza y como su único derrotero. Jeremías 32, 17 y 27 dice: comprarán casas heredadas y viñas en esta tierra. Después que di la escritura de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo: ah, Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? ¿Saben qué hizo Jeremías? Dios le dijo a Jeremías: toda esta tierra va a ser invadida por los babilonios. Todos estos habitantes van a ser llevados cautivos, y los tendrán cautivos por lo menos por 70 años. Todas estas propiedades se van a perder. Pero ¿sabe qué Dios le dijo a Jeremías? Pero van a regresar. Y como señal profética de que van a regresar a poseer esta tierra, cómprate una finca y haga la escritura y esconda la escritura, porque eso les va a pertenecer cuando regresen. 70 años después regresaron a poseer la tierra. Dios es fiel. Jeremías, con su propia vida y con sus propias circunstancias, fue puesto por Dios para darnos esperanza y para mostrarnos que Dios levanta, porque Él es Dios exaltado y ensalzado. Hay esperanza. En Jeremías capítulo 23 dice: así ha dicho, 16 al 22, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dice que tendréis paz. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá el mal sobre vosotros. Pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? La tempestad de Jehová saldrá con furor,
La tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Al final de los días lo entenderéis cabalmente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Queridos hermanos, estamos invadidos de falsos profetas. ¿Saben? Ya ahora están diciendo, ¿quiere que le dé la palabra de Dios? ¿Se la doy con chicle o sin chicle? Están hablando de que están trayendo espadas de España. Es que para guardar la ciudad. 2 espadas. Y haciendo todo un batallón con espadas traídas, costosas, de millones. Que es que para guardar la ciudad. ¿Quién guarda la ciudad? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano. Pero la guarda. Falsos profetas. Son tan falsos los profetas que están a nuestro alrededor que lo que dicen no se cumple. Dice la Biblia, hablan y yo no les mandé, profetizan y no les dije, ponen en sus bocas palabras supuestamente mías cuando yo no he dicho nada, que Dios mandó a decir. ¿Ustedes conocen esos ejemplos? Dice, pero cuando yo hablo, la gente no escucha. Increíble eso. Cuando se predica el evangelio puro, la gente dice, pero eso es muy simple, yo quiero emoción, yo quiero unción, quiero poder. La palabra de Dios no es poderosa, ¿sí? Pero allá predica bonito, me gustó, es racional, es comprensible, pero le falta algo, la gente no se cae. No es que aquí no tumbamos a nadie, ¿no? Si usted quiere que lo tumbe, tiene que irse para otro lado, ¿no? Aquí no, hermanos, este libro es útil para nosotros porque nos pone en el contexto de una realidad política y religiosa y social y también emocional, y nos da esperanza. Hay esperanza. Ustedes y yo no vivimos situaciones diferentes a las que vivió el profeta Jeremías. No vivimos situaciones diferentes. No es que él vivió situaciones difíciles y las de nosotros son más difíciles. No, nosotros vivimos situaciones similares a las que vivieron los hombres de Dios y las familias de Dios y las que han vivido a lo largo de la historia. Pero ¿saben? Deuteronomio 18, 15 al 22 dice, un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti y de tus hermanos, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en el horario del día de la asamblea, decir, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que yo muera. Bien, esto es lo que has dicho. Un profeta como tú le levantaré en medio de tus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo te mande. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado pronunciar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Tal vez digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos que esta no es palabra de Jehová? Si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple, ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová. Por presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y luego en 1 Samuel 15, 3. Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, aun los de pecho y vaca, ovejas, camellos y asnos, porque son abominables a los ojos de Dios. Y 1 Samuel 22, 20, un texto que habla de la familia de donde viene Jeremías. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, pudo escapar y huyó tras David. Y luego dice, así echó Salomón a Abiatar entre el sacerdocio de Jehová, para que cumpliera la palabra que Jehová pronunció en Silo sobre la casa de él. Queridos hermanos, el libro de Jeremías es palabra de Dios. Muestra las realidades naturales, aún las emociones. Parece que no hay otro profeta en la Biblia que describa tantas emociones y tantos sentimientos personales como Jeremías. Pero todo ello nos muestra la bondad de Dios, que la fe solamente se debe poner en el centro.
que no podemos poner la fe en las personas, ni en las cosas, ni circunstancias, sino solo en el Señor. Que hay esperanza para nosotros, que Dios es fiel, que aún en medio de como dice la Biblia, la historia, perdón, que Jeremías fue apedreado, aún en medio de eso se mantuvo, fue un hombre valiente, fue un hombre fiel. Quiera Dios que entre nosotros haya hombres y mujeres valientes, valientes para con Dios, no valientes para luchar en contra y luchar por sí mismos, sino valientes para confiar en Dios, que no amen las cosas materiales, que no nos dejemos llevar por las cosas que nos traumatizan, o nos hostigan, o nos angustian, aunque esas son realidades que vivimos y convivimos, que tengamos nuestra mirada en el Señor. Que si usted se deprime viendo el mundo, tenga esperanza viendo el Señor. Que si usted se aflige viendo su situación, levante sus ojos y tenga la gracia de Dios. Jeremías significa Dios es exaltado. La aplicación práctica es Dios levanta. Dios nos está levantando. Amén. Amén. Aunque en medio de ese levantamiento sigan las circunstancias, Dios levanta. Levanta profetas, levanta pastores, levanta líderes, levanta familias ejemplares. Dios levanta. Y Dios levanta nuestros hogares porque Él nos llamó a eso. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias te damos por la esperanza y la confianza que nos das en tu palabra. Tú no nos quitas las circunstancias porque tú mismo las has provisto. Esas circunstancias, Señor, de salud, económicas, de hogares, de conflictos, de iglesias, son circunstancias fieles que tú has provisto con amor y fidelidad. Señor, nosotros quisiéramos en nuestro egoísmo y en nuestra ambición que tú quitaras esas circunstancias. Pero Señor, tu palabra nos muestra que tú no las quitas, pero tú te glorificas en medio de las circunstancias. Y que tú nos transformas en medio de las circunstancias. Y que tú nos llevas de tu mano en medio de las circunstancias. Y que el débil puede decir, soy fuerte en Cristo Jesús. Y que siendo nosotros débiles, tú eres fuerte. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, así como Jeremías tenía tanto temor de servirte y muchas veces resistió el servirte como profeta, muchos de nosotros sentimos lo mismo porque tenemos temor y nos da miedo y somos cobardes. Señor, pero te rogamos que nos levantes y hagas firme nuestro carácter y nuestra frente firme como diamante para servir. Y que en medio de todas las circunstancias y los enemigos que se levantan y las adversidades de dentro y de afuera de nuestro propio corazón, que podamos estar firmes mirándote a ti. Levántanos, Señor, por tu infinita gracia y por amor a ti mismo. Tú que eres Dios exaltado y engrandecido, levanta nuestras vidas, Señor. Levanta nuestros hogares, nuestras relaciones de pareja, nuestros hijos, nuestras familias. Levanta, Señor, profetas, hombres y mujeres que proclamen tu palabra con fidelidad. Y levanta familias firmes, que instruyan hijos en el temor tuyo, que siembren los principios fiel y abnegadamente nuestros hijos, para que tengamos generaciones que te teman, Señor. Y que la iglesia no mire a un hombre, te mire a ti. Levántanos, Señor. Levántanos, Señor, para rechazar el mundo y dejar de vivir apegados al mundo y a las cosas del mundo, y que vivamos para ti. Señor, enséñanos tu palabra, porque si tú no lo haces, nosotros no podemos, Señor, porque nosotros, nuestra tendencia natural es apegarnos al mundo y no verte a ti como la esperanza, como la razón de ser de nuestra vida. Pero tú eres fiel y poderoso y confiamos en ti. En tu nombre oramos. Amén.